Me tomaron del tobillo bajo el asiento. Siempre tomo el metro después de las 9. Es la única forma de volver a casa después del turno. Y como muchos, tengo mi lugar de confianza. La esquina del vagón, asiento junto a la pared. Ahí me siento y me dejo ir, con música o con los ojos cerrados. Pero anoche algo cambió. Subí en centro médico rumbo a universidad. El vagón iba casi vacío. Me senté en mi lugar de siempre. Todo estaba normal, hasta que sentí algo bajo mis pies. Primero pensé que era una vibración, luego, tal vez una rata. Es común. No le di importancia, hasta que me agarraron del tobillo. No fue un roce, no fue un tirón fuerte, fue un apretón lento, con dedos humanos, fríos. Grité, me paré de golpe, miré bajo el asiento y no había nada, ni rata, ni persona. Solo la oscuridad bajo el banco. Una mujer me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que fue un calambre. Mentí. No sabía cómo explicarlo. En las estaciones siguientes me quedé de pie, pero no podía dejar de mirar el asiento, el lugar donde me había sentado cientos de veces. Cuando bajé en Copilco, la sensación seguía ahí, como si algo invisible me hubiese dejado marca. Me subí el pantalón. Tenía marcas, dedos, como si alguien me hubiera apretado con fuerza desde abajo. Pensé en no decir nada, no volver a sentarme nunca más. Pero esta mañana, una noticia me heló la sangre. Obreros reportan hallazgo de cavidad oculta bajo vagón estacionado en Talleres del metro. Dentro, restos humanos con señales de haber intentado escarbar hacia arriba. No dijeron más, no dieron nombres. Pero esta noche, ese vagón volvió a pasar y la gente evitaba mi asiento, como si ya no fuera para vivos. El tipo con la maleta que huele a carne podrida. Trabajo de noche, así que suelo tomar el metro casi vacío en la línea 7, desde Barranca del Muerto hasta El Rosario. Es un viaje largo, silencioso y cada vez más extraño desde que empecé a notar a ese tipo. Siempre se sube en Barranca del Muerto, en el primer vagón. Lleva la misma maleta vieja, de ruedas, forrada con cinta gris. Y siempre se sienta en la misma esquina, como si ese fuera su lugar asignado. Pero no es eso lo raro. Lo raro es el olor, a podrido, a carne descompuesta, a animal muerto desde hace días. La primera vez creí que era un vagabundo. La segunda ya me molestó. Pero la tercera vez que lo vi, noté que la maleta se movía, apenas, como si algo dentro respirara o temblara. No fui el único que lo notó. Una señora se cambió de vagón cuando lo vio. Un chavo le tomó una foto, pero luego empezó a vomitar sin razón. Esa noche, las luces del vagón parpadearon hasta apagarse por un momento. Cuando se encendieron de nuevo, el tipo ya no estaba ahí, pero la maleta sí, solo por una estación. Luego desapareció también. He visto gente hablarle, pero él no responde. Solo acaricia la maleta. A veces le susurra, a veces le canta. Un día me armé de valor y me cambié al vagón donde iba. Me senté cerca. Él olía aún peor. Tenía las uñas negras, las manos sucias, el cuello con algo como lodo seco. Me miró una sola vez. Tenía los ojos grises, muertos, como de alguien que ya no respira. En ese momento la maleta se sacudió, fuerte, como si algo dentro quisiera salir, o estuviera desesperado. Me bajé en Tacuba sin pensarlo. Me fui casi corriendo. Desde entonces lo veo al menos una vez por semana, siempre en Barranca del Muerto, siempre con su maleta, siempre con ese olor insoportable que te llega hasta el alma. Y ahora estoy seguro de algo. Esa maleta no lleva ropa. Esa maleta está viva. O estaba. Porque anoche la vi un poco abierta y adentro había un ojo que me miró.
La mujer que pidió ayuda y no tenía lengua. La vi por primera vez en el transbordo de Pino Suárez. Era tarde, pasadas las 11. El pasillo entre líneas estaba casi vacío, con ese eco raro que se escucha cuando no hay mucha gente. Yo iba apurado, con los audífonos puestos, hasta que la noté. Una mujer parada junto a la pared, moviendo las manos desesperadamente. No hablaba, solo abría la boca como si gritara. Me quité los audífonos. Pensé que algo le pasaba. Me acerqué, y entonces lo vi. No tenía lengua, solo la cavidad húmeda y temblorosa de una boca que quería decir algo, pero no podía. Trató de tomarme del brazo, de señalar hacia el andén, luego hacia mí, y finalmente, con el dedo tembloroso, señaló mi garganta. Me fui corriendo. Lo juro, no supe qué hacer. Me metí al tren sin mirar atrás. Esa noche soñé con ella. Estaba en la puerta de mi cuarto, mojada, temblando, con esa boca imposible abierta. Caminó hacia mí lentamente y volvió a señalar mi garganta. Desde entonces ya no duermo bien. Pero lo peor vino ayer. Me desperté con un ardor insoportable, como si algo me raspara desde adentro. Fui al baño, encendí la luz, me miré al espejo. Tenía sangre en los labios. Abrí la boca. Algo me está quitando la lengua, poco a poco, como si quisiera dejarme como ella. Hoy, al pasar por Pino Suárez, la volví a ver, en el reflejo del cristal del vagón. Sonrió, y ya no señalaba mi garganta, me señalaba a mí. El hombre que camina sobre las vías en Tacuba. Trabajo de noche. A veces salgo tan tarde que las estaciones del metro ya están vacías, como si fueran parte de otro mundo. Una noche, regresando por la línea 2, me bajé en Tacuba para hacer transbordo. El reloj marcaba las 11:45 p.m. El vagón estaba casi vacío, solo una señora dormida y yo. Me bajé, caminé al extremo del andén y escuché pasos, pero no en el andén, en las vías. Pensé que era una rata o algún trabajador, pero no. Vi la silueta de un hombre, caminando entre los rieles, lento, tambaleante, como si tuviera una pierna rota. Me congelé. Se acercaba más y más. Su ropa era vieja, como de otra época. Camisa blanca sucia, un pantalón oscuro con el dobladillo roto y los pies desnudos, sangrando. Me escondí detrás de una columna. Lo vi pasar. Tenía la cara hinchada, como alguien que estuvo demasiado tiempo bajo tierra. Y lo peor, sus ojos estaban abiertos pero completamente blancos. No vi a dónde fue. Solo escuché que se detenía. Y luego empezaba a caminar en dirección contraria. Esa noche no tomé el siguiente tren. Subí las escaleras y me fui en taxi. Desde entonces, cuando paso por Tacuba, ya no miro las vías. Pero el otro día, vi algo moverse con el rabillo del ojo. Un hombre, caminando hacia mí, sobre los rieles. Y por un segundo, creí que me sonreía. Me siguió desde Pantitlán hasta mi casa. Todo empezó en Pantitlán. Salía de casa de mi tía. Eran casi las 10 de la noche y ya había poca gente en la estación. Me bajé por las escaleras mecánicas para tomar la línea 9, y fue ahí donde lo vi por primera vez. Un hombre parado junto a la columna, completamente quieto. No me miraba directamente, pero tenía la cabeza apenas ladeada, como si sí lo hiciera. No le di importancia. Me subí al tren. Me senté. 3 estaciones después, levanté la vista y ahí estaba, al fondo del vagón. Mismo sombrero, mismo abrigo largo, mismas botas viejas. Parado, quieto. Pensé que era mi imaginación. Me bajé en centro médico para hacer el cambio a la línea 3. Caminé por los pasillos, entre la gente, fingiendo que todo estaba bien. Pero cuando me detuve frente al siguiente andén, lo vi de nuevo, frente a mí, parado en el otro lado de las vías, mirándome. Ya no era coincidencia.
Me subí al siguiente tren apenas se abrieron las puertas. Caminé de vagón en vagón, mirando para atrás constantemente. A veces no lo veía, a veces sí, a veces lo veía reflejado en los vidrios, pero no estaba dentro. Me bajé en Hidalgo, corrí por los túneles, crucé a la línea 2, ya no sabía ni qué hacía, solo quería perderlo, o perder la razón, ya no sé. Llegué hasta Tasqueña, me subí a un taxi, el chofer me vio nervioso, no preguntó nada, solo manejó. Al llegar a mi casa, le pagué sin esperar cambio. Corrí al edificio, subí las escaleras porque el elevador no funcionaba. Entré, cerré la puerta y entonces respiré. Me reí. Pensé que ya había pasado, pero entonces alguien tocó la puerta fuerte, lento, 3 golpes. Esperé, no dije nada. Volvió a tocar, volví a callar. Entonces metió los dedos por debajo de la puerta. Largos, demasiado largos. Las uñas rozaron el piso. Me congelé y luego escuché su voz, no gritando, no amenazando, solo calmada, como si ya supiera algo que yo no. Te dije que no corrieras. Corrí a mi cuarto, cerré la puerta, pero antes de hacerlo, vi que la de la cocina estaba abierta y él ya estaba adentro. No sé cómo, no sé desde cuándo, pero cada noche lo escucho, caminando en el pasillo, tocando las paredes, rozando mi puerta. Y ahora, cada vez que me subo al metro, ya no me siento solo, porque siento su mirada desde cada vagón vacío, y no importa dónde me baje, siempre llega antes que yo. El vagón con solo un pasajero, igual a ti. Ese día salí tarde del trabajo. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué a la estación Mixcoac. Como siempre, bajé las escaleras medio dormido, con el celular en la mano, esperando que no me tocara un vagón vacío. Pero esa vez, lo contrario pasó. El tren llegó con solo una persona a bordo. Me subí rápido, sin pensar mucho. Era la línea 7, dirección Barranca del Muerto. Cuando entré al vagón, vi que esa única persona estaba sentada en la esquina del fondo, cabizbaja, callada. Me pareció raro, pero no tanto como para alarmarme. Caminé hacia el lado contrario, no por miedo, sino por costumbre. Me senté, saqué mi celular y noté algo raro de reojo. Esa persona tenía mi misma chamarra. Levanté la vista. También llevaba mis mismos zapatos, mismo corte de cabello. Me reí un poco, nervioso, pensando que era coincidencia. Pero entonces me levanté. Quise acercarme, solo para comprobarlo. Quizá decirle algo tonto como, «Hey, nos vestimos igual». Pero cuando estuve a 3 pasos, levantó la cara. Era yo. No alguien parecido, no una copia, no mi gemelo. Era yo. Mismo rostro, mismo lunar en la ceja, solo que sus ojos eran completamente negros, sin iris, sin blanco, sin luz. Me quedé paralizado. Mi reflejo, o lo que fuera, sonrió. Una sonrisa demasiado amplia, como si no conociera los músculos humanos. Luego, sin moverse del asiento, habló con mi propia voz. «No debiste subirte ahí a este tren». Di un paso atrás. Quise correr, pero el vagón ya iba en movimiento. Toqué el botón de emergencia, pero no pasó nada. Volví a verlo, y ya no estaba en su lugar. Estaba parado justo detrás de mí. «Ya no hay forma de bajarte», susurró. «Yo ya tomé tu lugar». Sentí un golpe seco en la cabeza. Me desmayé. Cuando desperté, estaba sentado en el mismo lugar donde lo vi al principio, solo. El vagón completamente vacío. Ya no había tren ni movimiento. El metro estaba en silencio. Salí como pude, mareado. Llegué a la salida. Nadie en la estación. Pero cuando pasé frente a un vidrio oscuro, noté algo imposible. Mi reflejo iba un paso atrás de mí. Siempre un paso atrás. Y a veces sonríe cuando yo no lo hago.
El tren que no abría las puertas era un viernes cualquiera. Línea 3 del metro, dirección Universidad. Eran las 7:40 de la noche y, como siempre, el vagón iba hasta el tope. Yo venía cansado del trabajo, con los audífonos puestos, medio dormido, solo esperando llegar a mi estación, Zapata. Cuando el tren llegó a Centro Médico, se detuvo como de costumbre. Se escuchó el sonido del freno hidráulico, el típico anuncio de Estación Centro Médico. Pero las puertas no se abrieron. Pensé que era una falla técnica, nada raro en el metro. Pero pasaron 5 segundos, luego 10, luego 30. Nadie decía nada al principio, hasta que una señora cerca de la puerta intentó presionar el botón de emergencia. Nada, las puertas no cedían. Algunos empezaron a empujar, otros gritaban que ya abrieran. Entonces me di cuenta de algo. Afuera no había nadie. El andén estaba vacío. No era la típica estación repleta de gente esperando. Ni un alma. No había policías, ni empleados, ni nadie. El tren no volvió a arrancar. Se quedó ahí, con nosotros adentro. Las luces parpadearon un momento y la bocina del vagón soltó un zumbido agudo que hizo que todos se taparan los oídos. Ahí fue cuando alguien, no sé quién, empezó a llorar. Luego otro, y otro más. Pronto el vagón entero estaba lleno de sollozos. Gente abrazando sus mochilas, temblando, llorando en silencio. Pero lo más raro es que yo también empecé a llorar, sin saber por qué. No sentía miedo, ni tristeza. Solo lloraba, como si el cuerpo se me deshiciera por dentro, como si algo me estuviera drenando. Intenté volver a ponerme los audífonos, pero no había señal. El celular no encendía. Miré a la ventana del vagón y entonces lo vi. Mi reflejo me estaba mirando, pero yo no me estaba moviendo. Toqué el cristal. Del otro lado, yo mismo me imitó, pero medio segundo después, como si fuera un video con retraso. Pero lo peor fue que esa versión de mí sonrió. Luego, de la nada, el tren arrancó. Pasamos 2 estaciones sin detenernos. Nadie hablaba ya. Nadie se movía. Solo nos mirábamos entre nosotros, sin saber si los demás también estaban llorando por dentro. Finalmente, el tren se detuvo en Zapata. Las puertas y sellas se abrieron. Todos bajamos sin decir palabra. Nadie volteó atrás. Caminamos en silencio hacia las escaleras. Pero cuando llegué al torniquete, el policía me detuvo. ¿De qué tren vienes? Le respondí que del que acababa de llegar, el de línea 3. Se me quedó viendo raro. Llamó a otro oficial. Revisaron la hora. Susurraron algo entre ellos. «Ese tren no existe», me dijo uno de ellos. No había ningún convoy registrado en los últimos 20 minutos. Solo me miraron y me dejaron ir. Desde entonces ya no tomo el metro, pero lo peor es que a veces, cuando me miro en el espejo, mi reflejo sonríe, aunque yo no lo esté haciendo.